Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias, doctor Fajardo y doctor Fabio Salamanca y colegas que están en la mesa de honor, y a ustedes también por el entusiasmo, y veo que siguen todos aquí de pie. Y para los amigos franceses, a manera de breviario, bien, ami collègues français, je sais que vous êtes fatigués, merci pour votre participation active. Merci. Bueno, el tema que hemos desarrollado en estos últimos 7 años ha sido búsqueda de marcadores genéticos asociados a obesidad infantil. El grupo es grande, el grupo está conformado tanto por participantes del IMSS como fuera de la institución, y esto es el primer mensaje que quiero dar. Estos problemas multidisciplinarios hay que abordarlos de manera multidisciplinaria, si no, no se puede. ¿Cuáles son los factores que han desarrollado y han promovido esta condición del ser humano? Por supuesto, los genéticos. Y en ese sentido hemos hecho aportaciones importantes en la genética del mexicano, que como sabemos somos una mezcla de amerindios, europeos y africanos, y que en este estudio, en este mapa que ven, participamos 18 países hace 2 años, donde se hizo una caracterización del mestizaje y enfocado a lo que es la susceptibilidad a las enfermedades como la diabetes tipo 2. Por supuesto que el sedentarismo es un tema común y ha acuñado algunos términos como el principio del sedentarismo perpetuo. Hagan un análisis de su vida sedentaria y verán que no está del todo mal. Por otro lado, la ingesta de calorías, cada vez ingerimos más, y a manera también de promoción de la salud y mensajes, he dicho a los periodistas, bueno, ¿cuál es la regla para comer? Pues come de acuerdo a tus actividades físicas. Esta situación nos ha llevado a una condición negativa y el gran problema son los fenotipos de obesidad y las enfermedades metabólicas. Revisen por favor las fotografías de la casa y verán que las imágenes que veíamos hace 10 años, 20 años, 30 años, era de un perfil de familia delgada. Ahora vemos familias con sobrepeso y obesidad. Y por supuesto esta condición, que cada vez se ha ido más hacia el lado derecho en la parte de obesidad, está relacionada con los problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, colesterol y hasta cáncer. En este proyecto que ya tenemos años trabajando, ¿cuál ha sido los objetivos principales? Pues participar en las unidades de medicina familiar, conocer a la población, hacer una evaluación de la población infantil entre 6 y 12 años. Después de esta evaluación integral, entregar un reporte sobre la situación de los hijos a los padres de familia y lo más importante, identificar los factores de riesgo para evitar complicaciones. Aunque suene esto muy sencillo, nos ha llevado tiempo, pero lo más importante es que las familias lo han tomado de muy buena manera. Por supuesto que para poder entender la genética de la obesidad hay que entender también cómo vivimos, qué antecedentes tenemos en la parte familiar sobre los problemas relacionados con la obesidad, la inactividad física, el tiempo que se ve en la televisión, computadora, etcétera. Y en la parte del cuestionario de alimentación, quiero decir que orgullosamente el Grupo de Salud Pública, con la doctora Ana Isabel Burguete y la doctora Marcia, han hecho un manuscrito reciente que creo va a tener mucho impacto porque se hizo una evaluación de lo que comen las familias mexicanas y la conclusión fue en la dieta mexicana, en el contexto inicial como la teníamos, nos protege de la obesidad. Hay que tomarla en cuenta y hay que volver a nuestras tradiciones. En la parte de las medidas antropométricas, por supuesto que medimos la altura, el peso, el perímetro de cintura, cadera, presión arterial, y en la parte bioquímica es obvio que hay que medir la glucosa, colesterol, triglicéridos, y aquí hacemos un ajuste de acuerdo a la edad y al género para saber cómo están nuestros niños. Además, y esta parte que hemos estudiado mucho y que le hemos estado invirtiendo mucho tiempo, cómo entregar un reporte a una familia.
Si le entregáramos puras iniciales y frases en kilogramos o en centímetros, pues poco van a entender y seguramente ese documento se va a ir al bote de la basura. Entonces lo que hemos hecho en este trabajo es invitar a los padres de familia y a los componentes de la familia para que asistan a los teatros de las unidades deportivas y explicarles qué es la obesidad, cómo se genera y cómo se interpreta el resultado. Y aquí les explicamos a manera de cápsula si tienen peso normal, sobrepeso, obesidad y las consecuencias. Lo mismo en el perímetro de cintura y cadera. En la parte de bioquímica también explicamos para qué sirve la glucosa, cuál es el papel de todos los lípidos, triglicéridos, colesterol, y si los niños están bien, le ponemos una carita feliz y le decimos está normal, felicidades. Si el niño tiene sobrepeso y obesidad, pues hacemos anotaciones y enfatizamos el papel que tiene esta evaluación sobre los riesgos en el futuro para que desarrollen diabetes, hipertensión y otras alteraciones. ¿Qué es lo que encontramos en la primera etapa de este estudio? Estudiamos cerca de 3,000 niños, aquí están 2,600, pero hicimos un poco más, y vean la unidad deportiva Cuauhtémoc, Nesa, Independencia, Morelos, y en el primer renglón donde ven peso bajo, oscila entre el 1 y el 2%. Peso normal entre el 43 y el 51, es decir, apenas el 50% de nuestros niños tienen peso normal. El sobrepeso, dependiendo de la unidad, está del 23 o hasta el 18%, pero vean la obesidad, en la Cuauhtémoc 32%. Y en esa y en Independencia 22, y en Morelos 24, y en esa 23. Entonces, dependiendo dónde nos paremos en esta ciudad, vamos a detectar diferencias en los valores de sobrepeso y obesidad. Esto llama mucho la atención y créanme que este dato nos ha hecho llevar a las siguientes reflexiones y a las siguientes aportaciones. En la parte bioquímica, si a los papás les mostramos que la glucosa entre el niño normal, sobrepeso y obesidad es similar, van a decir, bueno doctor, entonces mi hijo está bien. Cuando medimos insulina, que no lo muestro aquí, los niños con sobrepeso y obesidad presentan hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y la presencia de acantosis nigricans. Y lo de llamar la atención fue que los niños o niñas con acantosis, los papás también presentaban acantosis. Vean también la parte colesterol, 171 en peso normal y en obesidad 179, triglicéridos de 83 a 131, el HDL bajó 10 miligramos por decilitro y el LDL subió cerca de 15 o 20 miligramos por decilitro. A manera también de resumen, quiero decirles que en esta etapa, y como les decía, solamente el 50% de los niños tienen peso normal y el otro porcentaje sobrepeso y obesidad. Queda claro que los niños y niñas con sobrepeso o obesidad, padres en la misma condición, sobrepeso u obesidad, y niños con peso normal, con padres con peso normal o ligero sobrepeso. Nos llamó la atención también la presencia de acantosis. Es obvio que niños con sobrepeso y obesidad el 80% tienen acantosis, pero niños con peso normal el 20% presentaron acantosis y cuando checamos la insulina tenían hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. ¿Qué queda después de esto? Pues en las pláticas encontramos que los papás sí entendieron este mensaje y entendieron que había que hacer cambios. Además les hablábamos sobre qué significa la alimentación comprada en términos económicos y en términos de preparación en la casa. Este es un ejemplo, a lo mejor están más arriba los valores, pero vean 50 pesos versus 20, pero vean las kilocalorías en promedio en una alimentación comercial versus la preparada en casa. ¿Cuáles han sido los mensajes que hemos estado dando? Yo creo lo más importante es la evaluación integral del niño que nos permite detectar de manera oportuna la presencia de sobrepeso y obesidad. También acuñamos el término
de la entrega del primer certificado de salud para sus hijos, y este documento que les sirva para establecer metas. Y también quedó claro que el sedentarismo es una consecuencia más la alta ingesta de calorías para llevarnos a la condición que tenemos. Por supuesto que la parte genética es esencial y tenemos que entenderla y tenemos que estudiarla. Esto no es posible si no unimos esfuerzos con prestaciones económicas, sociales y con todos los demás expertos en el área. Aquí honrosamente está el doctor Víctor Borja, quien ha hecho también una labor estupenda y gracias a toda esa labor que ha hecho y gracias a los documentos oficiales que se han generado, también los hemos utilizado para promover la salud en términos de actividad física, consumo de verduras, moderada ingesta de alimentos con grasa y lo más importante es cambiar nuestra inactividad, cambiarla en actividad física. Y la gran pregunta, ¿existen de veras genes que predisponen a los mexicanos para la obesidad? Y en ese sentido nos hemos metido desde la parte bioquímica y la parte inmunológica hasta la parte genética. En el 2004 publicamos un trabajo en Diabetes Care donde analizamos una proteína que se llama adiponectina, que es una de las proteínas más importantes, antiaterogénicas, antiinflamatorias. ¿Y cuál fue la relevancia de este estudio? Mostró que la adiponectina se asocia de manera fuerte e importante con la edad y con el peso corporal y con los niveles de insulina. Y propusimos en esa época adiponectina como un buen predictor para diabetes tipo 2 en niños. El año pasado, también con ese mismo tema de la adiponectina, estudiamos niños obesos en relación con niños con niños de peso normal y encontramos que hay una correspondencia entre obesidad, disminución de adiponectina. Pero además, la obesidad y la adiponectina relacionadas con el síndrome metabólico. Y lo que volvemos a reforzar es que los niños delgados, pero que tienen niveles altos de insulina, tienen menores niveles de adiponectina. Entonces, una proteína que es muy útil para entender cómo marcadores biológicos los podemos utilizar para detectar problemas en los niños. Entonces, aquí nuestra propuesta es un buen biomarcador para los componentes que se asocian a síndrome metabólico. Entonces, tenemos los elementos, tenemos las evidencias y por supuesto que en la práctica diaria no vamos a medir la adiponectina, pero sabemos en qué momento determinarla y cómo utilizar la investigación científica para poder hacer políticas de salud. En la genética, para el público en general quiero decirles que tenemos 3,000 millones de pares de bases, alrededor de 20,000 genes y que la variación conocida como variación de un solo nucleótido o SNP representa menos del 1.1%, pero que esa variación ha hecho que tengamos diferencias fenotípicas y diferencias genotípicas para responder a las enfermedades. El año pasado, en el 2011, trabajamos con un gen que se llama TSF7L2, cuya función es promover la secreción de la insulina y que ha sido un buen marcador para diabetes tipo 2 en mexicanos y que aquí encontramos que esta variante tiene un efecto protector en los niños. Y aquí me dirían, ¿y esta discrepancia, doctor? Aquí entra la parte epigenética que también la estamos estudiando, pero que por obvio de tiempo no puedo dar más detalles. Y lo mismo el año pasado hicimos una colaboración con el doctor Philippe Frogel de Francia, del Instituto Pasteur, y la sorpresa tomamos un panel de genes específicos para obesidad en europeos y lo replicamos en mexicanos. Y encontramos que algunas variantes se asocian a niveles de glucosa, otros a niveles bajos de insulina, pero que no todas las variantes que vieron en franceses las vimos en mexicanos. Entonces, es prioritario conocer la genética del mexicano. ¿Qué queremos? Pues queremos un esquema donde veamos todos los cromosomas, donde tengamos el panel de genes candidatos para obesidad para mexicanos y proponerlos también como biomarcadores genéticos. ¿Cómo estamos viendo la obesidad en el contexto nacional?
Pues somos una población de amerindios con un gradiente también de europeos y africanos, y que quisiéramos tener marcadores que independientemente de la ancestría del mexicano nos permitan asociarlos a obesidad, o aquellos que sean más para europeos y otros más para amerindios. Esta es la imagen de los sábados. Fueron 2 años de trabajo, vamos a volver. Afortunadamente hay el entusiasmo y hay un proyecto aprobado por CONACYT para entrar de nuevo a esta dinámica de trabajo, donde la investigación que hacemos es científica, es de genética, pero hemos hecho un alto y hemos volcado nuestros esfuerzos para hacer promoción de la salud. El grupo es grande, por supuesto. Está la Fundación IMSS con el maestro Comate, con la licenciada Patricia Guerra, de Salud Pública, la doctora Ana Burguete, la doctora Marcia Galván, la maestra Bárbara. De la Unidad de Bioquímica, pues es un grupo grande. De Prestaciones Sociales, el doctor Roberto Caram, la licenciada Erika Zapata y recientemente la licenciada Cristina González, directora de Prestaciones Económicas y Sociales, que con mucho entusiasmo me dijo: doctor, le entramos. Y por supuesto de otros grupos, pero lo que quiero resaltar aquí, que gracias al esfuerzo y gracias al entusiasmo del personal del IMSS y personalidades de otras instituciones y fuera del país, podemos hacer de este problema una conjunción de intereses y sobre todo de conocimiento. Muchísimas gracias por su asistencia y participación.